falamos desos casos, Javier, xa vimos algúns exemplos na reportaxe, documentos, informes que falan de fenómenos aéreos anómalos, cousas estranas que van polo ceo. Por que identificamos necesariamente calqueira desas cousas con astronaves extraterrestres? Se certamente esas astronaves extraterrestres teñen algún sistema de propulsión capaz de chegar a noso planeta, cousa que é imposible dende o punto de vista da nosa física, por que este xogo incomprensible, absurdo, que non ten ningún senso aparentemente para nós? Voy a contarte un detalle curioso que sucedió hace muy pocos días en un congreso internacional al que tuve la ocasión de asistir en Barcelona, Congreso Internacional sobre el Origen de la Vida. Uno de los apartados de ese congreso se dedicaba precisamente al proyecto SETI, al de búsqueda de inteligencia extraterrestre por los grandes radiotelescopios de determinados lugares del mundo. Pues bien, el doctor Michael Papaganis, que es uno de los principales coordinadores de este proyecto, decía que una de sus investigaciones actualmente estaba centrada en una emisión que ellos habían captado por los radiotelescopios de un determinado átomo que había sido alterado como si por allí, por ese lugar del espacio de los que ellos habían recibido esa emisión, hubiera pasado una nave de propulsión nuclear. Y están investigando ahora mismo eso, como si realmente cerca de nuestro planeta hubiera pasado una nave de propulsión nuclear hace algún tiempo y ellos empiezan a recoger ahora las muestras de ello. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la propia ciencia ya empieza a plantearse, o por lo menos este tipo de científicos aperturistas, que algunas naves extraterrestres han pasado cerca de nosotros y han dejado esas trazas evidentes, o por lo menos susceptibles de investigación. Lo cual no quiere decir que todos los ovnis que se vean sean extraterrestres. Eso desde luego. ¿Crees que a ciencia...? Sí. Javier acaba de apuntar una cosa muy importante para mí. El Ejército de la Aire Español, la Fuerza Aérea, está sacando unos documentos concretos. Hay un listado que tú conoces muy bien, porque fuiste el responsable de salir a la luz pública en determinado momento, pero hay muchos más. Y en esos casos que probablemente no van a salir a la luz pública, no sé si en mucho tiempo o nunca, hay casos concretos en los que los pilotos de combate, el radar militar que los ha detectado, bueno, ese objeto es metálico, tiene forma de huevo, tiene ventanillas, son las 11 de la mañana, realiza unas maniobras captadas en el radar de pasar de 10.000 a 40.000 pies en décimas de segundo, no he dicho un segundo, he dicho décimas de segundo, colocarse en la cola de los sabres, de los aviones de combate, haciéndoles la percha, lo que se llama en términos aeronáuticos, es decir, colocarse del morro en la cola, saltando por encima, conociendo las tácticas convencionales de combate aéreo. Y esto durante una hora, hasta que se le acaba el combustible. ¿Eso no es una nave extraterrestre? Pues si no es una nave extraterrestre, yo soy el obispo de Roma. Teño moitas cuestións que me chegan a mente, pero tamén temos cuestións que algúns dos nosos amigos do público queren plantexar. O sea, imos pasarles o micrófono. Para Benítez, vostede é consciente de que é o responsable da creación da maioría dos contratantes de España? Afortunadamente no. Yo en todo caso soy una persona que cumple un papel, investigo, doy a conocer no todo lo que realmente llego a saber y bueno, eso es como leer a Agatha Christie. Las personas que cometen atracos o asesinatos porque han leído a Agatha Christie, pues realmente tampoco se pueda culpar a Agatha Christie, ¿no?, de esas locuras. Sin embargo, Juanjo, é certo, antes os nosos amigos da Tramo comentaban que eles empezaron a acercarse ao mundo do contacto a raíz dun libro teu, como moita outra xente, e imagino que para ti unha responsabilidade de alguna maneira acercar ese escabroso aspecto do fenómeno ovni ao gran público fai xa moitos anos. Hoxe, coa perspectiva de moitos anos de investigación, coa perspectiva de moitos testigos, de moitas testemunhas recollidas, con moitas opinións que chegan ás túas mans, cal é a túa opinión? Siguen sendo os extraterrestres os nosos redentores, os nosos irmáns redentores? Yo comparto la teoría de Buck Hopkins y también de Javier Sierra, que el tema es muy complejo. No se puede simplificar. Es realmente escurridizo, antiguo y ramificado. Ahora bien, de las poquitas certezas que tengo, entre un mar de dudas, hay una o dos que son inamovibles y que se han enriquecido con el paso de estos 21 años que llevo en la investigación. A saber, que están ahí, por supuesto, que son civilizaciones no humanas,
y que probablemente algunas de esas civilizaciones tienen un cierto control, entre comillas, sobre también la civilización terrestre. I think it's important Eu creo que é importante o darse conta two myths or de ideas que houve dous mitos ou about ideas extraterrestrial contact sobre os contactos extraterrestres in our movies nas and our películas science fiction. de ciencia ficción. One is that they will come as Unha conquerors, é que as body iban vir snatchers, como as conquistadores enemies. The other, that they will come as e saviors. outras como salvadores. We have angels and demons. Temos ángeles e demos. Both are oversimplifications. Todos, Neither ambos one is son true. simplificacións, ningún deles é certo. All the evidence I've Todas seen in as 18 probas years que teño visto en 18 working anos with abductees de traballar coas abduccións suggest that they have sugiren certain needs que eles teñen unhas from us. certas necesidades de nós, that they're here for their que están purposes, aquí not our cos seus propios propósitos, non polos nosos, that they do not mean to harm, que non deliberately, nos queren facer daño deliberadamente, that they are not helping. pero que tampouco están axudando. And most important, E o máis importante, because of their seeming lack of emotion, porque polo feito de que parecen carecer de emocións, in a strange way, creo we que de alguna maneira are their spiritual teachers. somos parte do seu espírito. They're learning about our love Están for our children. aprendendo de amor polos nenos, Simple human love, they're learning amor from humano, us, é o que están because they aprendendo seem de to nós, have lost it. porque eles parecen habelo perdido. Por alusións, xa fai un rato que os amigos da Tran queren tamén opinar. Y si es posible, el hacer una mención a quizá un poco a lo que ha estado comentando Juan José Benítez hace un momento y con respecto a la pregunta que se ha realizado. Yo por lo menos tengo que decir que el tema del contacto extraterrestre, que es una vía inexplorada y muy controvertida, lo que sí es cierto es que la experiencia que se ha vivido en España, por lo menos con respecto a este tipo de fenómenos, ha sido bastante caótica, muy desmoralizante y, desde luego, muy poco rigurosa. Es cierto que surgieron a raíz, quizá, y por tratar un poco de disculpar, si es posible, a Juan José Benítez, quizás de esa pregunta que le han hecho, que surgieron muchísimos grupos y quizá tomaron el tema de una forma demasiado mística, mesiánica, espiritualista, etcétera, etcétera, con poco rigor, entre comillas, científico. Nuestro grupo desde el principio intentó salirnos de esa vía. Queríamos saber qué es lo que tenían que decir, si tenían algo que decir, algo que fuese realmente coherente, que fuese algo que no tuviésemos oportunidad quizá de encontrar en libros de texto o en informaciones habituales que podíamos obtener por otros sitios, y de luego salirnos de la vía espiritualista, por decirlo de alguna manera, sin que sea esto algo peyorativo, sino simplemente algo distinto. La verdad es que en España no hemos encontrado, desgraciadamente, muchos grupos que se dediquen también a una investigación rigurosa sobre este tema. Nosotros llevamos 17 años no de contacto como tal contacto para recibir mensajes, no es nuestro objetivo, ni siquiera el hecho de recibir, como esta noche ha ocurrido, una determinada información es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar claves de funcionamiento, primero para nosotros, segundo para las personas que están más cerca de nosotros, y tercero, si tenemos una información que pueda ser útil para alguien de tipo técnico. Tenemos mucha información de tipo técnico que no está suficientemente contrastada porque es muy controvertida, pero realmente lo que quería decir es que los grupos de contactos, como decía la señorita que preguntó antes, que si es responsable de, como si fuese algo peyorativo, realmente ojalá en España hubiese mucha gente que tuviese despertado a la inquietud de buscar, por la vía que sea, algo distinto a lo que desgraciadamente estamos viviendo constantemente y que nos está llevando a las crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, que la conclusión puede ser positiva después Si de se hace con rigor y buscando realmente respuestas coherentes, que estén basadas en una lógica y una coherencia, sí. Ok. Hay una observación que yo creo que es interesante hacer respecto al fenómeno del contacto, y es que estudiando la trayectoria de la mayoría de los grandes contactados o de las personas que han divulgado más sus mensajes y han sido más conocidas a lo largo del mundo, como George Adamski u otros, existe una coherencia inicial previa, cuando empieza su contacto, bastante considerable, y yo no sé si es un mecanismo propio del ser humano o si es un mecanismo inducido por los propios contactadores,
llega un determinado momento en que hay un proceso de autodestrucción, es decir, todo aquello que había quedado más o menos claro, todas las pequeñas evidencias que se habían mostrado en un primer momento, fotografías, filmaciones sencillas, de repente van complicándose, parecen objetos, filmaciones y pruebas que son fraudulentas, hasta que al final acaba por desintegrar al propio contacto. Y es una ley universal dentro del contactismo, es decir, todos los contactados nacen, mantienen una postura coherente, demuestran en cierta manera lo que están diciendo y después se destruyen. En Novos Elementos tenemos tamén outras participacións do público. Va dirigida a Javier Sierra. En un artículo había escrito que el fenómeno contactado era algo así como una especie de enfermedad contagiosa. Me gustaría saber si para usted los que han tenido ese fenómeno de contacto son quizás una especie de enfermos también, de algún modo. Bueno, yo me refería, cuando hablaba del fenómeno contactado como algo contagioso, no como una enfermedad contagiosa, sino como algo contagioso, a algo que efectivamente cumple con esa característica. Es decir, el contacto generalmente suele iniciarse en núcleos aislados. Por ejemplo, el gran ejemplo del contagio en este país fue el libro de Juanjo, de OVNIs SOS a la humanidad. Un grupo de personas aisladas comenzaron a leerlo, intentaron poner en práctica lo que se estaba haciendo en Perú y a partir de ahí comenzó a extenderse a los vecinos. En muchas ocasiones ni siquiera parecía que existiera un contacto de diálogo entre ellos y sin embargo se iba expandiendo esa especie de síndrome. Yo no sé a qué es debido, aunque intuyo que una parte del contacto bastante fuerte tiene mucho que ver con el psiquismo de la propia persona, o sus propios mentalismos o sus propias ideas. Moi brevemente, o fenómeno OVNI aparece como sempre algo tremendamente resbaladizo, non? Se nos vai, capa entre as mans. Pero despois de tantos anos, Juanjo, entrevistar tantas persoas e tanta experiencia, que te motiva? Non sintes algún tipo de decepción cando non consigues atopar esas respostas que persigues dunha forma tan loca? Que é o que te motiva a seguir, o que é o que vos motiva os investigadores a continuar investigando? Hay muchos momentos en los que sientes un gran desaliento, sobre todo una enorme confusión, porque yo cada vez sé menos de esta historia y cuanto más investigo, y estoy prácticamente dedicado, como sabéis, pues no voy a decir las 24 horas del día, pero casi. Entonces, yo creo que lo único que realmente me motiva, y no es el dinero, porque en eso, por lo menos en España, estamos muy equivocados, es decir, quizás en Estados Unidos un bestseller sí pueda permitir al señor seguir investigando y trabajar e incluso vivir con dignidad y comodidad. En España no. Pero entonces hay algo mucho más profundo, hay un convencimiento interno que van haciendo casi sin darse cuenta el propio investigador o el propio señor que estudia el tema o que se involucra en el fenómeno. Y eso se convierte en un reto personal, un reto en el que se tratan de encontrar respuestas. Y además, pues yo creo que Javier y Hugo y tú mismo y todos los investigadores o toda la gente que está metida en este mundo se va dando cuenta de que a su alrededor se va tejiendo una tela de araña de extrañas causalidades que no son normales. Y muchas veces por pudor no dices lo que realmente sientes en lo más íntimo de tu corazón, que hay alguien que no ves, que está muy pendiente de todos nosotros. Yo creo que habría que investigar a los investigadores. Esa é outra porta aberta.